Gloria a Dios en esta mañana. Buenos días, hermanos. Reciban la bendición de parte de Dios. Permítanme orar antes de iniciar, por favor. Dios, en esta mañana, dice tu palabra, oh Dios, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por el ver o el sentir, sino que a través de nuestros oídos tu palabra penetra lo profundo y cambia las vidas, oh Dios. Que en esta mañana, a través de la exposición de tu palabra, tú nos hables, nos confortes, nos quebrantes, nos fortalezcas, nos hables, oh Dios. Y en este lugar tu Espíritu Santo se mueva con libertad. Eres nuestro invitado principal. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Me han solicitado, bajo la serie de los 10 mandamientos, desarrollar el tema el amor y la fidelidad absolutas de Dios y el amor al prójimo. El propósito que quiero desarrollar en el mensaje es que podamos comprender la pertinencia del mensaje de los 10 mandamientos para la iglesia de hoy. Desde el momento en que Adán y Eva pecan, su relación con Dios se rompe. Y a partir de ese momento, la raza humana y su destino queda atado a una naturaleza caída, que buscará siempre sus propios deseos, anhelos y pasiones. Para nosotros hoy en día comprendemos y entendemos que somos restaurados una vez que nos encontramos con Jesús, una vez que llegamos a la cruz y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Nuestra vida es restaurada. En el Antiguo Testamento, Dios comprende y entiende que está pasando algo con la raza humana, y como tal debía intervenir, porque esta naturaleza caída les hacía y les hace pensar aún creernos dioses. Establecemos nuestra conducta y nuestros códigos morales, pero sin Dios, todos opuestos a los valores y principios del reino de los cielos. Es entonces cuando Dios decide establecer su ley. Y vemos la historia en el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Importante aclarar que tenemos muy brevemente la ley dividida en 3 grandes áreas. Hay una ley moral, que es la que vamos a compartir hoy, establecida en los 10 mandamientos. Hay una ley ceremonial que se establece en Levítico y es la forma en que el pueblo se relaciona con Dios. Y hay una ley civil que responde a la forma en que debe gobernarse el pueblo de Israel. El desafío del mensaje en esta mañana es que podamos atender y entender que esta ley que se dio en el Antiguo Testamento, sus principios y valores establecidos por Dios, siguen teniendo un mensaje vivo para la iglesia en el día de hoy. Y abordaremos 3 temas. En primer lugar, entenderemos de una manera muy puntual cuál es el propósito de la ley. En segundo lugar, el concepto de Dios absoluto. Y en tercer punto a desarrollar es nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Quiero llevarlos en sus Biblias, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 33.
Y vamos a ver un poquito antes el verso 30, el capítulo 32, 46 de Deuteronomio, y después estaremos en el capítulo 33. Dice Deuteronomio 32, 46, hablando Moisés al pueblo, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Porque no es cosa mana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y en los siguientes versos Dios le anuncia a Moisés que ha llegado el momento de su muerte, que no puede entrar a la tierra de Canaán, pero que sí la puede ver. Y Moisés, tomado por Dios, a partir del verso 33, levanta un cántico de adoración y se presenta ante el pueblo para dar sus últimas palabras. Y dice de la siguiente manera: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Propósito de la ley de Dios. Por amor, Dios define y establece un código de conducta para el pueblo de Israel, que se podía cumplir solo en Él, en Dios, y que tenía como objetivo que este pueblo fuera diferente al resto de los pueblos que habitaban la tierra. Por amor. Y la gran discusión es, bueno, entonces, para los que han descrito la historia bíblica a través de las dispensaciones, dicen que estamos en la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la ley, etcétera. Y hoy nos encontramos en la dispensación de la gracia. Entonces, ¿cuál es el valor de esta ley que Dios establece para su pueblo hoy día? ¿Sigue teniendo alguna pertinencia? ¿Es vigente para su pueblo hoy? Y Dios, que es perfecto, que escoge un pueblo y le da los 10 mandamientos, aborda el tema nada más y nada menos que con Jesús. Toma el tema para recordarnos y hacernos ver la importancia de la ley. Mateo 5:17. Leo para ustedes. Dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley. Escribas, fariseos y saduceos lo están cuestionando. Y Dios, hecho hombre, en Jesús les aclara su posición. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra ley que Jesús utiliza en este pasaje de Mateo viene de la palabra griega kabá, que significa punzar, que significa que si toco me punza. Lo que Dios nos dice a través de este mensaje es que tanto la ley del Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo, reflejado nosotros a través de esa ley, la cumplimos o no, nos punza, nos confronta. La manera en que vivimos a la luz de su palabra, Dios nos alerta con una punzada en nuestros actos y en nuestra manera de vivir. En primer lugar. Y en segundo lugar, cuando Él dice, no vengo a abrogarla, vengo a cumplirla. Ahora Dios no nos está hablando de una serie de actos que debíamos cumplir en el Antiguo Testamento, y que si se fallaba a ellos, decía la ley ritual que había que buscar sangre inocente, sacrificarla para lograr el perdón de la falta. En nosotros hoy en día, gracias a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, hemos sido limpios y libres de nuestros pecados. Pero entonces, ese cumplimiento de la ley, ¿a qué se refiere? Jesús lo que nos está hablando ahora es que trasciende los actos, y Él lo que ve son las intenciones del corazón. Dentro de todos los comentarios, el que más me gustó es el de Matthew Henry, el comentarista mundialmente conocido, y dice al respecto, precisamente en este punto, la nueva creación del corazón para santidad. La nueva creación del corazón para santidad, que produce un cambio radical en el temperamento y la conducta del hombre. Antes, Antiguo Testamento, preocupados por cumplir. Y ese es el debate desde que momento que Jesús llega con escribas, fariseos y saduceos, preocupados porque los vieran cumplir. Por eso Jesús los confronta y les dice, sepulcros blanqueados, por fuera pintados de blanco, pero por dentro lleno de muerte. Porque Jesús lo que busca y lo que requiere es su corazón. Apropiarse y tomar control de nuestra vida. Pero ¿cuáles son estos mandamientos? Trasladémonos a Éxodo, capítulo 20. No los vamos a ver todos, pero vamos a tratar de abordar dos de los temas principales de estos 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo,
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7, no tomarás el nombre de Dios en vano. Verso 8, acuérdate del día de reposo. Verso 12, honrarás a tu padre y a tu madre. 13, no matarás. Verso 14, no cometerás adulterio. Verso 15, no hurtarás. Verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y eran claros los 10 mandamientos que debía cumplir el pueblo. Podemos decir que los 3 primeros, concernientes a la posición de Dios en el estilo de vida del pueblo de Israel, y el resto haciendo referencia a la forma en que se debía comportar el pueblo con su prójimo. Pero entonces los escribas y fariseos, según ellos muy sabios, se acercan a Jesús para cuestionarle. Estamos claros el panorama en el Antiguo Testamento. Estamos ahora en el Nuevo. Estamos ahora bajo el perfecto plan de Dios, enviando a su Hijo Jesús a morir por nosotros, teniendo claro que la ley no está abrogada, sino que Jesús la cumple, y que ahora lo que importa no son solo actos, sino las intenciones del corazón. Y entonces le cuestionan: Jesús, ¿y qué piensas de la ley? Jesús, ¿cuál es tu punto de vista? Los llamados expertos en la ley. Y la respuesta de Jesús, Dios hecho hombre, es clara y contundente. Mateo capítulo 22, verso del 34 al 40. Leo para ustedes. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. Sigue creyendo el diablo que puede tentar a Jesús. Sigue el hombre sin Cristo creyendo que puede ser dueño de su propio destino. Imposible, imposible. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Dios hecho hombre le responde. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. El propósito de la ley era
que Dios había establecido por amor un código de conducta para el pueblo de Israel que se podía cumplir solo en Él. Y bajo ese cumplimiento el pueblo de Israel debía ser diferente al resto de los pueblos de la tierra. En Jesús se pone en evidencia no solo el corazón, sino que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Propósitos de la ley. Pero ¿cuál es el fundamento? ¿Y cuál es la base de este tema? Y es cuando abordamos entonces el punto número 2, que Dios es absoluto. Dios es todo. 10 mandamientos, Éxodo 20, poniendo las reglas del juego de manera claras. Dice, y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Lo primero que tenía que quedarle claro al pueblo es que eran lo que eran y estaban donde estaban porque Dios así lo había decidido. Creados por Dios, pecaron, idos a Egipto, viven en esclavitud. Dios levanta a Moisés, saca al pueblo. El yo soy de la zarza le dice: Moisés, tienes que sacarlos. Salen y ante el primer gran temor de un mar, de un río, se abre ese mar rojo y cruzan en seco, porque era Dios el que lo había definido. Y había hambre y descendía el maná. Y de noche no había por dónde caminar, pero había una columna de fuego que los dirigía. Yo soy tu Dios. Porque el destino del pueblo de Israel estaba definido en Dios. Porque el destino nuestro hoy está definido en Dios a través de Jesús. No hay otra forma. Nada fuera de Él. Y por eso en los siguientes versículos les empieza a decir: vean, pueblo, no pueden haber imágenes, no pueden haber otros dioses. En el contexto del Antiguo Testamento, la tendencia era a crear dioses, a un politeísmo, a crear imágenes y arrodillarse ante ellas. Hoy pareciera que estamos en el otro extremo, como que el péndulo se movió y vivimos en pueblos, ciudades, países, una raza humana que no quiere nada con Dios. Es lo que hemos llamado secularismo. Pero las imágenes y los ídolos, si antes eran de oro, de bronce, hoy también tienen otros nombres. Imágenes en el corazón, imágenes mentales, imágenes que nos atan, prácticas que nos tienen atados y no permiten que Dios sea absoluto en nuestra vida. Prácticas que nos separan de la presencia de Dios. Pornografía, aberraciones sexuales. Seguimos los cristianos jugando lotería pensando que es la manera en que salimos de nuestros problemas económicos.
El hombre y su naturaleza caída abriendo un espacio a otros dioses creados por nosotros mismos y que se apartan del propósito perfecto de Dios, porque Dios nos amó. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios absoluto, Dios que tiene el control de todas las cosas. Dice Romanos 1:21, hablando Dios con Pablo a los romanos: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, no le dieron su lugar, tampoco le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, fue desviado. Profesando ser sabios, se volvieron necios, cambiando la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Y como si fuera poco, también de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y por consiguiente Dios los entregó a la impureza y a la lujuria de su corazón. Dios alertándonos que nuestros vanos razonamientos en torno a si Dios es el dueño de nuestras vidas o no, es la puerta que entenebrece, que ensucia, que mancha y que desvía nuestro corazón. Y siguiendo ese camino, a Dios no le queda más, bajo el principio de libre albedrío, de entregarlos a sus lujurias, entendiendo que siempre estará Dios con los brazos abiertos, esperándonos para restaurarnos. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será, entendiendo que es por Él, para Él y por Él. Romanos 11:36. Dios absoluto. Ayer había partido y si no hubiéramos tenido que predicar o el cantar, nos hubiéramos quedado en la casa de fijo. Cuando he partido de la Cele, en el cuarto o en la sala, estamos siempre juntos. Cuando la Cele mete un gol, todos gritamos y los vecinos ya saben y nos silban y todo. Y de la manera en que como familia compartimos, dentro de otro montón de cosas. Pero ayer, Alejandro, que está en esa etapa de fiebre futbolística, estaba en almuerzo muy compungido. Papá, pasaron el partido, ¿sí? A las 4. ¿Y a qué hora es el culto? A las 5. ¿Cómo hay que llegar temprano? ¿Y a qué hora nos vamos? A las 4. Nos vamos a perder el partido, ya iba a dejar de comer. No podemos perdernos el partido, papá, hagamos algo. El Dios absoluto está en los detalles, no en las oraciones. Entiéndame lo que quiero decir. No en las oraciones y en los ayunos, gloria a Dios por eso, sino en los detalles con los que usted decide vivir, en las pequeñas decisiones que hacen la diferencia y que ponen en evidencia las intenciones de su corazón. Y Geise le dijo: mi amor, el partido lo podemos ver después, quedará grabado. Si vamos al mundial es lo de menos, le servimos a un Dios eterno. Tenemos el privilegio de ir a alabarle y a exaltarle con libertad. Mi amor, vamos para la iglesia. Discusión
cerrada. Y para mí, dándole gloria a Dios, porque es bajo el ejemplo en el que podemos educar y mostrarles a nuestros hijos el papel que cumple Dios en nuestro corazón. Dios absoluto. Dios absoluto. Dios dueño de nuestras vidas. He de confesarles que mientras predicaba estaba deseando terminar para ver cuánto quedaba el partido. Y me topé a Aarón en las gradas. ¿Dónde está Aarón? Y Aarón fue el que me dijo que habíamos empatado 1-1. Bueno, punto número 3, para ir finalizando. El otro gran tema en los 10 mandamientos, Dios nos habla acerca del amor a Él y del amor al prójimo. Siguen los fariseos cuestionándole. Siguen tratando de tentarle. Y Jesús les dijo, y retomo el pasaje: amarás, en Mateo 22, al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entendiendo que esa palabra corazón se refiere a nuestra voluntad, tanto racional en la mente como emociones y sentimientos. Y que el cumplimiento de la ley requiere inevitablemente un amor profundo con Dios. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. ¿Saben por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. ¿Usted logra entenderlo? ¿Logra entender que usted está aquí porque Dios le amó primero? No importa de dónde venga, ni su historia, ni su currículum, ni sus títulos, ni sus pecados. Dios decidió amarle y por eso le tiene aquí en esta mañana. Alabado y exaltado su nombre. Alabado y exaltado su nombre. Hermanos, porque Él nos amó primero. Y en 1 de Juan 3:16 también dice: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, en que Jesús entregó su vida, fue desgarrado en la cruz. Y también nosotros, introducimos el tema, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces el otro tema es cómo impacta esta ley y este amor con Dios con nuestro prójimo. No es solo una relación vertical, yo y Dios, sino que trasciende. Y Dios lo que quiere es que tengamos claros cómo debemos comportarnos con nuestro prójimo. Y en estos últimos versos, cuando dice: guardarás el día de reposo, honrarás a tu padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo. Había un mensaje de Dios claro de que la prioridad era Él, pero también habían implicaciones en cuanto a cómo relacionarse con el resto de las personas. La visión corta o incompleta del pueblo de Israel fue creer que ese privilegio de pueblo exclusivo era
solo para ellos. Y el debate está a través de la historia bíblica. Y explota en el Nuevo Testamento con los gentiles y los judíos. La palabra prójimo, descrita en el pasaje, en griego, que es la manera en que Jesús retoma el tema, se traduce como la palabra rea. Rea en hebreo, plesión en griego. Teníamos que relacionarnos con el rea en el Antiguo Testamento. Y teníamos que relacionarnos con el plesión en el Nuevo Testamento. Y permítame leer esta parte para ser bien claro. La palabra expresa la idea de asociarse con alguno, de entrar en compañía. El prójimo, contrariamente al hermano con el que está ligado la relación natural, también ese prójimo puede ser otra, que pueden convertirse en hermanos. ¿Me explico? El prójimo del que estamos hablando en el Antiguo Testamento trascendía al pueblo. El prójimo también tenía implicaciones para los extranjeros. Y la palabra prójimo en el Nuevo Testamento, Jesús la aborda de una manera muy particular. Cuando le empiezan a cuestionar que por qué convive y dedica su tiempo a otros no judíos, Él les dice en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Lucas es más acucioso. Lucas describe el contexto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ¿este a los pecadores recibe y con ellos come? Este Jesús anda hablando con prostitutas, con publicanos, anda rodeándose de gente pecadora, compartiendo con ellos, y no es que es el Hijo de Dios, pensando que eran el pueblo exclusivo. Y Jesús responde de la siguiente manera: ¿qué hombre de vosotros, entendiendo las intenciones del corazón, qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no las deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido? Claro está que hay un código de conducta con los hermanos. Claro está que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros. Claro está que a través de Dios podemos relacionarnos de manera correcta con nuestro prójimo hermano. Pero claro está que hay un especial
interés de parte de Dios, de que ampliemos la perspectiva y que entendamos que el prójimo también incluye al extranjero, incluye al gentil, incluye el día de hoy al que no conoce a Jesucristo como su Salvador. Una ley dada por amor. 2, un Dios absoluto, dueño de nuestro corazón. Y 3, un prójimo que trasciende la congregación, y ese es el énfasis que quiero hacer. Y que comprendamos la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio de Cristo. Parecía que la discusión había terminado con la muerte de Jesús y empieza la iglesia primitiva a asentar sus bases, y llama a Dios a Pablo y le dice: levántate y ponte sobre tus pies. Hechos 26:18. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de sus pecados y herencia para los santificados. Mensaje latente, vivo y desafiante para la iglesia en el día de hoy. Mientras el pastor pasa, puede ponerse en pie, por favor. Podemos concluir que desde tiempos antiguos hasta el día de hoy, Dios nos llama a que le entreguemos su vida, nuestra vida, y tenemos una responsabilidad de promover por amor el mensaje de salvación con nuestro prójimo.